Muy buenos días a todos y cada uno que nos acompañan en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Esta mañana vamos a tener la palabra de Dios con relación a la parábola de los obreros de la viña. Quiero pedirles que me acompañen a Mateo capítulo 20, versículo del 1 al 16. Mateo capítulo 20, versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Vamos a hacer una oración. Queremos, Padre, en esta mañana pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a poder preparar todo nuestro ser, no solo para escuchar tu palabra, sino recibirla, y sea guardada en nuestros corazones. Quita de nuestra mente toda distracción, aún permite que nuestros pensamientos puedan estar 100% atentos y alertas a lo que tú nos vas a hablar. Y por último te pedimos que después de que nos has hablado tu palabra y nos ha sido manifestada en nuestras vidas lo que tú quieres que hagamos en este tiempo, ayúdanos a hacerlo, a llevarlo a cabo, a tomar cada decisión en nuestras vidas, por difícil que ésta sea, con tu ayuda, en base a hacer lo que tu palabra esta mañana nos pida y nos mande realizar en cada una de las áreas o aspectos de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, vamos entonces a comenzar precisamente en el versículo 1 de este capítulo 20 de Mateo. Y nos está hablando, dice el inicio, porque el reino de los cielos, y nuevamente encontramos en esta parábola, como en muchas otras, que el objetivo por el cual Jesús utiliza las parábolas en la mayoría de los casos es para poder, a través de esta enseñanza de las parábolas, enseñarnos acerca de cómo es en realidad el reino de los cielos. Por eso aquí parte el versículo 1 diciéndonos lo mismo. Dice que es semejante a un hombre, padre de familia. En este caso, no solamente se refiere a que es semejante a un hombre
sino que nos especifica cuál es el rol, cuál es la función de este hombre, y nos dice con toda precisión, dice que es un padre de familia. El reino de los cielos es entonces semejante a un padre de familia, a un hombre que es padre de familia. Acompáñenme ahí atrás a Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este otro versículo también encontramos que el título que recibe Dios es precisamente el de Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y posteriormente en este versículo 1 nos dice qué es lo que hace este hombre, este padre de familia. Salió por la mañana a contratar obreros. Y lo que nos está haciendo referencia es que en el comienzo del día, cuando está la primera hora en la mañana de la luz del día, de la luz del sol, una vez que éste ha salido, lo primero que está haciendo este hombre, padre de familia, es ir a contratar obreros. Quiero pedir que me acompañen a Juan capítulo 11, versículo 9 al 10. Juan capítulo 11, versículo 9 dice: respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y precisamente partimos de este otro versículo también para poder entender que en esta parábola las horas que se están siendo indicadas a lo largo de la misma corresponden a las horas de la luz solar, a las horas en que el día está claro precisamente por la presencia del sol. Sí, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En ese conteo de 12 horas es precisamente en donde se están sucediendo la mayoría de los hechos que narra y describen esta parábola. Ahora también hay que tener en cuenta que lo que está hablando la parábola no se refiere específicamente a un día durante la luz del sol. Jesús usa el ejemplo en la parábola, sí, porque nos está ilustrando con un suceso cotidiano, con un suceso en la vida real en cada uno de nosotros. Nos está ilustrando cómo es el reino de los cielos. No perdamos de vista entonces que el reino de los cielos en esta parábola se refiere a la etapa, a un periodo de tiempo que va más allá de 12 horas, que va más allá de un día, 2 o 3 días, sino es un tiempo que es muchísimo más extenso, dentro del cual Dios se ha determinado a realizar su obra. Por eso esta parábola, las horas aquí indicadas están representando un tiempo no cronos necesariamente, sino un tiempo precisamente kairos dentro de la agenda y de los planes de Dios. Por eso es que cuando hay las condiciones espiritualmente hablando, dentro del tiempo kairos de Dios, es cuando la luz de la presencia de Dios se hace manifiesta. La luz de la presencia de Dios permite que los trabajos de la obra de Dios y los planes de Dios puedan ser realizados. Y en la última parte de este versículo 1 nos dice que busca contratar obreros para su viña. Y recordemos, lo hemos visto en temas anteriores, el concepto, la definición de una viña, que es un campo extenso, un campo enorme que está plantado de vides, es decir, de uvas. Y entonces, así al igual que en otros pasajes, en este, la viña está representando al mundo entero, donde están las almas de cada ser humano que habitamos en él. Toda esta es la viña del Señor. Acompáñenme a Mateo capítulo 13, versículo 38.
Mateo 13, versículo 38, dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. En este versículo nos confirma que la viña o el campo sembrado de las vides es el mundo mismo, el mundo entero, específicamente refiriéndose al lugar donde habitamos cada ser humano y en donde están representadas las almas, que es lo que a Dios más le interesa. Y no olvidemos también que precisamente Jesús está citando esta parábola dentro del contexto de la cultura hebrea, quien para ellos una viña era de las posesiones más preciadas que podían tener los hebreos. Por eso es que Dios ama su viña, Dios ama el mundo que está siendo representado en la parábola por la viña, y Dios ama al mundo, las almas que hay en el mundo, que no quiere Él que ninguna de ellas se pierda, sino que todas vengan al arrepentimiento. En el versículo siguiente de Mateo capítulo 20, versículo 2, dice: y habiendo convenido con los obreros, es decir, habiendo llegado a un acuerdo, a un trato, a un convenio, es que entonces a estos primeros les hace el llamado para ir a trabajar a su viña. Y es interesante también definir qué es obreros. Y dice que un obrero es una persona encargada de realizar un trabajo a un empleador o patrón a cambio de una retribución o un pago. En este mismo versículo de Mateo capítulo 20, versículo 2, nos dice que precisamente el pago en el que han acordado o en el que han hecho el convenio es que ellos como obreros recibirían un denario al día por su trabajo. Por lo que ellos hicieran a lo largo de la jornada del día, estarían recibiendo un denario en forma de pago. Entonces vamos a definir qué es un denario, y nos dice que la palabra denario viene del griego denarius, que quiere decir decena, y esto era así porque un denario equivale a 10 haces, y la moneda haces es una moneda de cobre que precisamente tenía un valor menor, un haz, a un denario. Por eso es que solamente teniendo 10 haces se hacía la equivalencia a tener un denario. Un denario entonces en aquellos tiempos era una pequeña moneda de plata, la más común dentro del Imperio Romano. Y en aquellos tiempos que nos está hablando Jesús, un denario era el pago que por excelencia se realizaba por una jornada de un día de trabajo. Es decir, lo que para el día de hoy, en nuestro contexto, en nuestros tiempos, le llamaríamos el salario mínimo o el pago mínimo de un día de trabajo. Eso era un denario en aquellos tiempos, el pago mínimo que se acordaba darle a un obrero, a un jornalero o a un trabajador por un día de trabajo. Pero bueno, aquellos tiempos eran también otros, y no necesariamente el pago de un denario estaba tan devaluado como quizás al día de hoy sí lo está el salario mínimo. Nos dice que, por ejemplo, un denario, siendo esa moneda pequeña de plata, pesaba 4.54 gramos de plata. Y en términos más prácticos, un denario al día de hoy sería el equivalente a una sexta parte de una onza de plata al día de hoy. Y considerando el valor en estos días de la plata, un gramo de plata hoy día vale
11 pesos con 77 centavos. Por consecuencia, un denario sería algo así como 55, 56 pesos. Pero en el pasaje de Marcos, capítulo 6, versículo 36, vamos para allá. Marcos capítulo 6, versículo 36 dice: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Pase hasta el versículo 44. Y los que comieron eran 5,000 hombres. En este pasaje nos permite precisar, en realidad de una manera más real y en aquel tiempo, dentro del contexto en el que se está dando esta parábola, el valor más preciso de el poder adquisitivo de un denario. Aquí nos dice que con 200 denarios los discípulos de Jesús calculan que con esa cantidad de 200 denarios podrían llegar a comprar pan para alimentar a 5,000 hombres, a 5,000 personas. Eso nos da entonces un valor más real del poder adquisitivo de un denario, porque ese dato nos lleva a la equivalencia entonces de que un denario tenía la capacidad para comprar el pan y alimentar a 25 personas. Es decir, en aquellos tiempos, un obrero, un jornalero, con el pago de su día de trabajo de un denario, lo que recibía era la capacidad para comprar alimento para 25 personas. Esto es en el contexto de aquellos tiempos y el contexto bíblico. Dice entonces que acordaron ir a su viña a trabajar a cambio de recibir precisamente el pago de un denario al día. Entonces, una vez que acordaron esto, dice que los envió a su viña. Una vez que acordaron las condiciones del pago, fueron enviados allá a su viña. Quiero que me acompañen ahora a Mateo. Regresemos ahí al capítulo 20, versículo 3. Regresamos a Mateo 20, versículo 3. Dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, es decir, aproximadamente 3 horas después de que el sol se ha levantado en el horizonte, alrededor de las 9 de la mañana, a los tiempos equivalentes al día de hoy, dice que este padre de familia volvió a salir a la hora tercera del día porque tiene la necesidad de que más obreros estén trabajando en su viña, y por eso él sale a esto, a buscar más obreros. Y en ese pasaje dice que vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y hay algo interesante cuando él sale a buscar más obreros, más jornaleros que puedan ir a trabajar en su viña, porque hay la necesidad de más gente que esté trabajando en su viña. Encuentra gente que está desocupada precisamente en las plazas o en la plaza, y nos dice que representa la plaza. Dice, es el lugar más común, pero no es el único lugar, es el lugar más común en donde encontrar no necesariamente a gente que no tiene una ocupación, pero sí a gente que no tiene una visión para su vida que pueda estar llevando a cabo y que trascienda por la eternidad. Es muy común encontrar a gente
con estas características precisamente en una plaza, estando así, no que no trabajen, pero están en su tiempo de descanso, en su tiempo de ocio, pero sobre todo y principalmente están desocupados, puesto que no están llevando a cabo en sus vidas el cumplimiento de una visión que vaya a trascender más allá de esta vida y trascienda a la eternidad. Para poder ilustrar esto mejor, quiero que vayamos a Juan capítulo 1, versículo 43. Juan capítulo 1, versículo 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En estos versículos podemos ver que también, así como aquí en la parábola, este hombre padre de familia sale a buscar más obreros para ir a trabajar a su viña. Exactamente es lo que Jesús está llevando a cabo cuando él se dedica a estar llamando precisamente a cada uno de los discípulos que formarían parte de los 12, el grupo más cercano a él. Es exactamente de la misma manera como está describiéndonos que sucede ahí en la parábola de los obreros de la viña. Vamos a regresar a Mateo nuevamente, capítulo 20, versículo 4. Mateo 20, versículo 4 dice: «Id también vosotros a mi viña». A ellos también les hace el mismo llamado para ir a trabajar a su viña. «Y os daré lo que sea justo». Aquí estamos viendo también que existe un convenio, un arreglo del pago, pero en cambio, en contraste con el versículo anterior, no se está precisando cuánto es lo que les va a dar como pago o como retribución, sino que simplemente les hace la promesa de que van a recibir lo que es justo por su trabajo. Dice: «Y ellos fueron, aceptando así el llamado para ir a trabajar a su viña». Y en este momento vale también la pena hacernos la pregunta: ¿en qué consiste el trabajo que cada uno de estos obreros que están siendo llamados para trabajar en la viña del Señor tienen que realizar o llevar a cabo? Vamos a encontrar la respuesta en Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas capítulo 10, versículo 1 nos dice: «Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Versículo 3. «Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa,
ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Versículo 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Pasemos al versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. En este pasaje, en estos versículos, estamos encontrando precisamente cuál es el trabajo, cuáles son las labores y las actividades que un obrero que es llamado a trabajar en la viña del Señor tiene que realizar y tiene que llevar a cabo. Esto nos da una idea porque es que este padre de familia va a estar saliendo en más de 2 o 3 ocasiones precisamente en búsqueda de más obreros que vayan a trabajar a su viña. A esto es a lo que son llamados. A este trabajo es al que Dios les está llamando y convocando para ir a trabajar en su viña. Regresemos nuevamente a Mateo capítulo 20, ahora versículo 5. Mateo capítulo 20, versículo 5 dice, salió otra vez. Nuevamente, el padre de familia ve que en su viña hay necesidad de obreros porque hay mucho trabajo por realizar, y entonces para poder sacar adelante todo este trabajo, él vuelve a salir en búsqueda de más obreros que puedan atender, escuchar el llamado para ir a trabajar en su viña. Dice que ahora lo hizo cerca de la hora sexta, que equivaldría alrededor del mediodía, 6 horas después de que el sol se asomó en el horizonte, y la hora novena, cerca de las horas sexta y novena, es decir, cerca de las 3 de la tarde. Y aquí podemos ver que está saliendo en la hora sexta a la mitad precisamente del tiempo en el cual Dios ha establecido en el plano de lo espiritual, ha designado un tiempo kairos para realizar esta obra, para llevar a cabo su trabajo en su viña. Y la hora novena nos está hablando ya alrededor del 75% de la jornada de trabajo ha transcurrido 3/4 partes del tiempo kairos que Dios ha designado para realizar las labores, la obra en su viña. Dice finalmente el versículo 5, e hizo exactamente lo mismo que vemos en el versículo 3 y 4. Es decir, vuelve a llamar, vuelve a invitar a más obreros a trabajar en su viña, y en el convenio les promete pagarles lo que sea justo, y estos, cada uno de los obreros que aceptaron el llamado, asintieron en ir en estas condiciones a trabajar a su viña. Pasemos al versículo 6. Dice, y saliendo cerca de la hora 11. Una vez más, este padre de familia necesita de más obreros, y estamos ahora ya muy cerca de terminar el tiempo
que Dios estableció en el plano de lo espiritual, haciendo la comparación aquí Jesús en esta parábola con las 12 horas de luz solar que hay en un día, sobre todo en esos lugares precisamente que se encuentran en torno al ecuador en la Tierra, y están casi por terminar, pero aún falta todavía la última hora, y Dios ve y observa que se necesita de más obreros para poder sacar adelante todo el trabajo en su viña, aunque queda poco tiempo, pero todavía Él insiste en traer más obreros para poder llevar a cabo el trabajo en su viña. Vayamos ahora a Juan capítulo 9, versículo 4. Juan capítulo 9, versículo 4 dice: Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y en este versículo precisamente vemos que este tiempo kairos de parte de Dios está vigente mientras Cristo está presente a través de su iglesia, aún hasta estos tiempos y hasta estos días. Y aún incluso Jesús está hablando precisamente de aprovechar al máximo hasta el último minuto, hasta la última hora, mientras existan las condiciones favorables de la presencia de Cristo en medio del mundo, en medio de la tierra, en medio de las almas que necesitan de Dios para seguir llevando a cabo su obra. Pero Él está presente ahora a través de su iglesia, que precisamente es la que está acudiendo al llamado constantemente que Dios está haciendo a lo largo del tiempo que está transcurriendo para poder llevar a cabo esto, el tiempo kairos de Dios. Vayamos de regreso otra vez a Mateo capítulo 20, el versículo 6, ahí donde nos quedamos. Mateo capítulo 20, versículo 6 dice: Saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Aún para esta hora encontró Dios a personas que estaban desocupadas, es decir, que aún había gente en este momento que no tiene una visión con respecto a qué hacer en su vida, y que al hacer esto, lo que lleve a cabo al cumplir esta visión pueda trascender hacia la eternidad lo que hagan estas personas sirviendo en la viña del Señor. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? El padre de familia les cuestiona por qué no han realizado hasta el momento algo de provecho con sus vidas que pueda estar impactando para la eternidad. Por eso les hace esta pregunta: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y es una pregunta que también Dios está haciendo en este día a todos y cada uno de nosotros, precisamente conforme más nos acercamos hacia terminar las horas en donde la luz de Cristo, la luz de la presencia de Jesucristo a través de su iglesia aquí presente en la tierra, Él está necesitando de más y más obreros que vayamos a trabajar en su viña. Por eso esta pregunta también es al día de hoy para cada uno de nosotros: ¿por qué estáis aquí todo el día aún desocupados cuando hay mucho trabajo que hacer en la viña y el tiempo que queda cada vez es menos? Vayamos al versículo siguiente, versículo 7. Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Es la respuesta que le dan a la pregunta que vimos en el versículo 6. Dice que le responden que nadie ha venido a realizarles un llamado a sus vidas para ir a trabajar a su viña. Y aquí hay algo muy interesante. Vimos allí en el capítulo de Lucas 10 precisamente en qué consiste el trabajo que cada uno de nosotros
debemos estar llevando a cabo en la viña del Señor. Y si recordamos lo que leímos en ese capítulo 10 de Lucas, es que precisamente cada uno de nosotros, ya estando trabajando en la viña del Señor, tenemos que estar haciendo el llamado a muchos otros más para que vengan. Entonces, aquí la respuesta de esta gente que está así hasta ese día todavía desocupados es correcta, es válida y tiene sentido. Dicen, porque nadie nos ha contratado, es decir, que nadie había ido a ellos, acudido a ellos, acercádose a ellos para hacerles un llamado a la viña del Señor, hacerles un llamado a reconocer y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y por esa razón que no había nadie hasta ese momento de sus vidas quien les hiciera esta invitación y este llamado, que ellos siguen ahí desocupados porque no hay quien les haya contratado o hecho el llamado. El versículo mismo 7 dice, Él les dijo, id también vosotros a la viña. Recordemos que estamos en la hora 11, solo queda cerca de una hora para que el tiempo de trabajar en la viña del Señor concluya o termine. Por eso es que cada vez en los tiempos que estamos viviendo nosotros, tiempos cronos, pero también son los tiempos kairos, y estamos más que nunca precisamente como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero también en la humanidad, dentro de la historia del ser humano, estamos viviendo la hora 11, en donde estamos cada vez mucho más cerca de que termine el tiempo para trabajar en la viña del Señor. Dice el Padre Celestial, entonces les hace también el llamado a estos para ir a trabajar en su viña, y nuevamente les hace el ofrecimiento, y en este convenio acuerdan ir a trabajar, que les dice que recibirán lo que sea justo. Les ofrece de una manera explícita no saber cuánto les va a pagar, sino que se los deja de forma implícita con simplemente la frase, recibirán lo justo por ir a trabajar en mi viña. También vale la pena hacer notar que a estos obreros, los que están siendo llamados justo en la hora 11, para cada uno de ellos también estar trabajando en la última hora dentro del tiempo kairos de Dios, donde cada minuto que está avanzando dentro de esta hora, la intensidad de la luz presente cada vez va a ser menor, lo cual va a estar dificultando en cierta manera poder realizar de una manera más correcta su trabajo. Vayamos ahora al versículo 8. Dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, es decir, al momento que ha concluido el tiempo kairos de Dios para que se pudiese estar trabajando en su viña, una vez que ya no es posible hacerlo porque no está presente ya más la luz de Dios en el mundo, dentro de la humanidad, entonces se concluyen, se terminan las labores que se están realizando en la viña, y entonces también es notorio que aparece, dice, la noche, es decir, la oscuridad empieza a manifestarse, y en este preciso momento es que el padre de familia, el hombre dueño de la viña, le está pidiendo a su mayordomo o administrador, que viene a estar representando a Jesucristo en la calidad de este mayordomo o administrador, que precisamente Él se hará presente en su manifestación en la segunda venida. Le da la indicación el padre de familia, el señor de la viña, a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Le pide a cada uno de los obreros que reciban de parte del mayordomo el pago, y
Esto está también fundamentado porque cada uno de ellos ha estado trabajando durante el día en la viña. Y quiero que vayamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 24, versículo 14. Deuteronomio capítulo 24, versículo 14 dice: No oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Aquí vemos en este pasaje del Antiguo Testamento, en el quinto libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio, cómo queda establecido por parte de Dios que cada obrero, cada jornalero recibiría en el mismo día el pago por su trabajo, por su labor, y no se le podría retener el pago que ya ha ganádose, que ha merecido por el trabajo que ha realizado. Pero el dueño de la viña, el padre de familia, al mayordomo le da unas indicaciones muy precisas acerca de cómo realizar esto de pagarles a los obreros, y le precisa que comience a hacerlo empezando desde los postreros, es decir, los últimos que vinieron a trabajar, hasta los primeros. Y es algo muy peculiar esta indicación muy precisa que recibe el mayordomo de parte del padre de familia. Págales primero a los últimos que vinieron a trabajar a la viña y hacia el final a los primeros. Pero también aquí hay algo que hay que notar. Muchas veces en cada uno de nosotros también tenemos delante de nosotros situaciones o ocasiones en las que simplemente debemos obedecer al pie de la letra lo que Dios nos pide hacer, ya que no sabemos si lo que está Dios pidiéndonos hacer es simplemente para probar nuestro corazón, y por eso es que debemos proceder totalmente con obediencia hacia Dios y hacia lo que Él nos indica o nos pide realizar. Regresemos ahí a Mateo capítulo 20, ahora versículo 9. Dice: Al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Comenzó entonces primero pagando a los últimos que fueron llamados a trabajar en la viña, pagándole a estos primeramente, y él les había ofrecido en el convenio, cuando les hizo el llamado para ir a su viña, de pagarles lo justo, y lo justo de parte del corazón del padre de familia, dueño de esta viña, fue darles un denario, es decir, lo que equivalía, así como vimos, al pago de toda una jornada de trabajo. Aquí vemos también el corazón de Dios, un corazón de misericordia. En el versículo siguiente, versículo 10, dice: Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, es decir, conforme los primeros que fueron contratados en las primeras horas del día o en la primera hora del día, una vez que se acercan hacia el momento de recibir su pago y darse cuenta, percatarse que los últimos están llevándose por pago un denario, ellos empezaron en su mente, en su imaginación, a estar trazando pensamientos o ideas acerca de: si nosotros hemos estado trabajando más horas que ellos, entonces a nosotros se nos debe de dar mucho más allá que un denario. Pero están dejando de lado la consideración que lo que ellos habían arreglado en el convenio que estos obreros habían hecho con el padre de familia era que recibirían un denario partiendo precisamente de la hora, en el momento en que fueron llamados a trabajar en la viña del Señor. Ese era el acuerdo con el cual habían aceptado trabajar.
Dice, pero también en el versículo 10 dice, pero también ellos, los primeros que fueron llamados a trabajar en la viña, recibieron cada uno un denario. A los primeros en ser llamados se les pagó lo que precisamente se había convenido con cada uno de ellos desde el principio cuando fueron llamados, que recibirían un denario por su jornada de trabajo. En el caso de ellos, de manera muy específica y puntual, en los versículos que ya hemos leído, ahí nos hace saber que ese fue el convenio, ese fue el arreglo al cual llegó el padre de familia con ellos, ir a trabajar a su viña a cambio de recibir en pago un denario por su jornada de trabajo. Y aquí es donde hay algo que muchas veces pasamos de largo, y es que el hecho de que los que fueron posteriormente llamados nunca se les especificó de cuánto sería el pago que recibirían a cambio de ir a trabajar a la viña, sino simplemente se les hizo saber que recibirían lo justo por su trabajo. Versículo siguiente, versículo 11, dice que estos, los primeros, al recibir en pago por su trabajo el denario que habían acordado, murmuraban contra el padre de familia, con la predisposición que en su mente y con sus pensamientos e imaginación ellos estaban buscando demandar más por su trabajo. Su reacción primera e inmediata fue murmurar contra el padre de familia, es decir, estar hablando de lo que están recibiendo, de lo que está sucediendo a espaldas, en ausencia del padre de familia. Quiero que me acompañen a Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 9, nos dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. En este versículo, junto con muchos otros que encontramos a lo largo de la palabra de Dios, podemos ver claramente la advertencia de parte de Dios de no murmurar, porque habrá consecuencias inmediatas sobre aquellas personas que insistan en continuar murmurando. Vayamos nuevamente a Mateo capítulo 20, versículo 12. Mateo capítulo 20, versículo 12 dice: diciendo, esto es lo que estos primeros que fueron llamados a trabajar en la viña estaban murmurando. Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Lo que está demostrando la murmuración que hay en ellos, las palabras que están usando para murmurar, solamente nos refleja un corazón egoísta y también su mentalidad que se ha estancado en la mentalidad de un obrero, de un siervo, de un jornalero, y con total ligereza y descaro se han atrevido a estar murmurando. Versículo 12 dice que hemos soportado la carga y el calor del día. Su estancada forma de pensar de obreros, de siervos y no de hijos, solo les permite y les alcanza para estarse comparando unos con otros, cuando en alguien hay una mentalidad de esta índole, de obrero o de siervo. Quiero que me acompañen ahora a Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo capítulo 19, versículo 28 dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús hablando a sus discípulos. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas,
o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Precisamente en este pasaje, que es versículos antes de la parábola en donde estamos esta mañana aprendiendo y recibiendo de la palabra de Dios, se vuelve a citar esta frase, que es también la que vemos en el último versículo de lo que estamos estudiando, el versículo 16. Pero aquí notemos también que Jesús está diciendo que aquellos que se mantengan siguiéndole a Él, aquellos que logren transicionar de una mente de obreros, de una mentalidad de siervos, a una mentalidad de hijos, una vez que alguien llega a esa mentalidad de hijos, dice Dios que va a recibir en recompensa, en retribución, más, 100 veces más que todo aquello que esta persona tuviera que haber dejado en un momento dado, en un tiempo atrás, con tal de decidir seguir a Jesús por completo, y que le haya dado por resultado alcanzar a transicionar, a tener un cambio en su manera de pensar de un siervo, de un obrero, a pensar como un hijo. Bien, volvamos ahí a Mateo 20, versículo 13. Dice, él respondiendo, dijo a uno de ellos. Y en esta parte es muy interesante que el padre de familia solo se dirige a uno de los que están murmurando. Solamente se dirige a uno de todos estos primeros que estaban inconformes y a disgustos y estaban haciendo uso de la murmuración. Y no se dirige a todos. Quizás lo hizo así porque a este al que se dirige fue el que inició, fue el que empezó con las murmuraciones. Y le expresa, amigo, ¿no te hago agravio? También notemos que no se dirige a él como obrero, como un jornalero o como un siervo, pero tampoco lo hace el padre de familia al dirigirse a él, no lo hace como un hijo, sino como lo más próximo a un hijo, un amigo, y de esta manera le está dando a él la oportunidad para que se arrepienta de su mal proceder, de su mala acción y enmiende el camino. Y le termina diciendo la pregunta, ¿no conviniste conmigo en un denario? Le hace notar que no tendría por qué estar ofendido de ninguna forma, puesto que al momento en que fue contratado se acordó y se llegó a este convenio de pagarle por su jornada de trabajo un denario. En el versículo 14, ahora vemos que le dice, toma lo que es tuyo y vete. Le pide que deje de estar murmurando, que pare de estar haciendo tal mala acción y simplemente le hace entrega de su pago por la jornada de trabajo que estuvo llevando a cabo. Le pide que tome lo que es suyo, lo que le corresponde y que se vaya. Y termina diciéndole, pero quiero dar a este postrero como a ti. Le expresa que no con un corazón de amo o un corazón de patrón, sino que con un corazón de un padre de familia, quiere darle el mismo pago, un denario, al que fue llamado en la última hora a trabajar, porque en su corazón de padre así le place hacerlo, así le place realizarlo. Versículo 15, Mateo 15. Dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? En esta primera pregunta tiene que ver con que si él es el dueño de la viña,
Él también tiene en su poder los denarios con los cuales les está pagando a todos los obreros a los cuales llamó. Y le hace saber que si acaso él en esta posición, en esta postura, no puede él decidir libremente cómo usarlos, cómo gastarlos, le hace esta cuestión, le hace esta pregunta. Acompáñenme aquí mismo en Mateo, pero capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y quizás precisamente en el fondo de la murmuración de estos primeros está precisamente lo que este versículo nos habla, nos enseña, que en un momento dado ellos estaban trabajando más por el pago, por lo que recibirían económicamente en retribución de su trabajo, que es precisamente reflejo de una mentalidad de un obrero, de un jornalero o de un siervo, y no estaban trabajando más por lo que vimos en los versículos de Mateo 19, precisamente versículo 28 al 30, en donde la perspectiva y el motivo por el cual tenían que permanecer trabajando en la viña del Señor con un motivo correcto, con un pensamiento y un objetivo claro, que era simple y sencillamente servir a su Señor por amor a su Señor, pero también por amor a la obra del trabajo en la viña del Señor, que es el trabajar en la cosecha de almas y traer almas al reino de Dios. Cuando ese obrero pudiera dejar esa mentalidad de obrero, de siervo, y transicionar a una mentalidad de hijo, es que no le preocuparía precisamente el dinero, el pago o las riquezas, sino que amaría por encima de todo eso hacer la obra y la voluntad de Dios. Y en la segunda pregunta que contiene el versículo 15 dice: ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y con esta segunda pregunta, lo que está haciendo el padre de familia es que confronta a este primero con su egoísmo, de donde proviene precisamente la envidia, y lo confronta para llevarlo a contrastarlo con el corazón del Padre, puesto que el objetivo precisamente es que cada uno de los que fueron llamados a trabajar en la viña del Señor, su corazón, su mentalidad se fuera pareciendo día a día, tiempo a tiempo, momento a momento, cada vez más hacia el corazón del padre de familia, hacia el corazón del dueño de la viña. Y es algo que algunos de estos primeros no lograron alcanzar, no lograron abrazar, y por eso se mantuvieron con un corazón egoísta, con un corazón lleno de mezquindad, que es totalmente opuesto al corazón del Padre bueno. Acompáñenme a Mateo capítulo 7, versículo 20, y nos dice: así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y este pasaje, estos versículos precisamente nos hace notar esto, que cuando venga el Señor, Él precisamente va a estar dando la recompensa, el pago a cada uno
de los que Él ha llamado, y no lo va a hacer por igual para todos, sino que de manera muy personal, de manera muy individual, con cada uno de nosotros, Él arreglará y hará cuentas. Regresemos nuevamente para concluir a Mateo capítulo 20, versículo 16. Dice: así los primeros serán postreros. Y con esto que hemos aprendido esta mañana, es más fácil entender por qué en el reino de los cielos esto es un principio. Esto es una constante. En el reino de los cielos no cuenta en lo más mínimo la antigüedad, sino lo que cuenta delante de Dios es en el momento presente, en el tiempo de hoy, cómo se encuentra nuestro corazón ante Dios. Por eso es que nos indica esta enseñanza y este principio, que muchos de los primeros que fueron llamados no lograron alcanzar un cambio de mentalidad para pasar de pensar como obreros o pensar como siervos a alcanzar a cambiar su mentalidad para tener una mentalidad de hijos. Y varios de ellos, de los primeros, terminarán siendo los últimos. Y también por eso nos dice: y los postreros, los que fueron llamados al último, los que fueron llamados en la parte final de la recta dentro del plan del tiempo Kairos que Dios tiene para estar llevando a cabo su obra aquí en la tierra. Dice que esos postreros podrían, muchos de ellos, llegar a ser los primeros. Y sí, es muy seguro y posible esto, si estos últimos, al ser llamados, están viviendo situaciones en su vida que una vez que son llamados les contribuyen, les aportan, les abonan a alcanzar en menos tiempo ese cambio de mentalidad de siervos o obreros a una mentalidad de hijos. Entonces muchos de esos últimos llegarán a ser primeros. Y por último, en el versículo que estamos, versículo 16, dice: porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y en esta última parte es como el cierre final, es como el broche final con lo que Jesús está cerrando esta ilustración con esta parábola de los obreros que estaban trabajando en la viña. Nos hace saber Jesús que a causa de que los primeros serán postreros y los postreros primeros, en conclusión, por consecuencia y en resultado final, es que muchos son los llamados. A muchos Dios llama, no solamente hoy, sino los ha llamado desde los tiempos antiguos, los está llamando hoy y los va a seguir llamando el día de mañana o el día de pasado mañana. Pero nos precisa que de todos esos llamados Dios va a escoger. Y ahí es donde pocos son los escogidos. Y precisamente esos escogidos son los que vienen a ser los primeros. Y de esta forma es como Jesús está cerrando en esta conclusión, esta ilustración de esta parábola, para darnos a conocer y a entender cómo es el reino de los cielos. Muchos recibirán el llamado de parte del Padre, y aún hay mucho trabajo para ir a hablar y hacer la invitación, hacer la convocación, hacer el llamado, para que muchas y muchas almas, cientos de miles, miles y miles de millares, sean convocados, sean llamados para venir a los pies de Cristo, para aceptarle como su Salvador. Y de todos esos llamados para ir a trabajar en su viña, pocos al final son los que terminarán siendo los escogidos.
vayamos a Lucas capítulo 13, versículo 29, porque vendrán en Lucas capítulo 13, versículo 29, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Y quizás por esta situación es que siempre y constantemente hay gran necesidad de que más obreros acudan al llamado de parte de Dios para ir a trabajar a su viña. Y con esto precisamente quiero que concluyamos esta mañana la enseñanza con esta reflexión. Cada uno de nosotros, si hemos ya recibido a Cristo como nuestro Salvador, eso nos indica que hemos recibido el llamado. Pero si tú que nos escuchas esta mañana aún no has recibido a Cristo como tu Salvador, esta mañana tienes la oportunidad para hacerlo. Y al aceptarlo, a Cristo como tu Salvador, tú estarás respondiendo al llamado, a la convocatoria que el Padre Celestial te está ofreciendo para ir a trabajar a su viña, para ir a trabajar en su obra. Así que ahí donde tú estás, quiero pedirte que hagas conmigo esta oración para que tú le pidas a Jesús que sea tu Salvador. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que tengo la necesidad de que todos mis pecados, todos mis errores y mis desaciertos que han dañado mi vida y la vida de muchos de los que me rodean, todo eso que delante de ti me acusa de día y de noche, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador para que todo eso sea perdonado. Esa lista que me acusa de día y de noche pueda ser cancelada y borrada. Para eso te recibo a ti, Jesús, como mi único y suficiente Salvador, para que tú me limpies de toda mi maldad, de todos mis pecados y aun la iniquidad de mis generaciones, y entonces no esté más presente delante del Padre Celestial esa lista que me acusaba en todo momento. Te recibo a ti, Jesús, porque tú moriste en la cruz del Calvario precisamente para el perdón de mis pecados, y te acepto en este momento como mi Salvador, porque tú resucitaste al tercer día de entre los muertos. Yo te pido, Jesús, que vengas a vivir en mi corazón en esta mañana. Amén. Y también, pues, la invitación para cada uno de los que hemos ya recibido a Cristo como nuestro Salvador. Hemos acudido al llamado, hemos atendido el llamado para ir a trabajar a su viña. Que esta mañana tomemos la reflexión si queremos ser de los primeros o de los postreros al momento que Jesucristo nos llame a cuentas. Si queremos estar en qué lugar de esa fila, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a seguir haciendo lo correcto delante de Él, pero también a permitir ese proceso en nuestras vidas, en donde cada uno de nosotros necesitamos transicionar de una mente de obreros, de siervos o jornaleros, a una mentalidad, a un pensamiento de hijos, para que así, el día que Jesús venga por segunda vez y Él nos llame en esa fila, podamos ser de los primeros. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte también en esta mañana que tú nos ayudes a cada uno de nosotros que hemos abrazado y recibido el llamado para ir a trabajar a tu viña. Ayúdanos no solo a que cada día y en medio de cada situación podamos, con tu ayuda, mantenernos
haciendo tu voluntad, obedeciendo tu ley, los 10 mandamientos, tu palabra. Pero también te pedimos que en ese proceso que tú quieres llevar a cabo en nuestras vidas para dejar de pensar como obreros, como siervos, como jornaleros, que nos ayudes a tomar cada decisión correcta y adecuada para avanzar en este proceso hasta llegar a tener una mentalidad de hijos que nos coloque siendo los primeros en el momento en que tú nos llames a cuentas delante de ti, Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchísimas gracias a todos y cada uno de los que nos han acompañado en esta mañana y deseamos que esta palabra y esta enseñanza sea de edificación y de bendición para sus vidas, una vez también que con la ayuda de Dios la llevemos a cabo. Bendiciones y hasta pronto.